La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender sobre la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Apocalipsis 2, 12. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta noche, que podamos ser bendecidos, ministrados por tu palabra, Dios. Que tu palabra haga vida en cada corazón y podamos recibir el alimento que hemos venido a buscar a este lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento alabando al Señor. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Pérgamo era una ciudad que tenía una gran importancia. ¿Por qué? Porque desde Pérgamo se ordenaba todo lo que se iba a hacer del Imperio Romano, en todas las ciudades donde Roma gobernaba. Pero siempre en todos los países, por ejemplo en Chile, la capital de Chile es Santiago. Desde ahí se dictan las órdenes para todas. 365 comunas existen en Chile, comunas o alcaldías. Y de ahí se dictan todas las leyes. Los dineros se reparten desde Santiago para todo el país. Entonces Pérgamo era esa capital del imperio de Roma. Roma tenía gobernado muchas ciudades. Ya vimos que también en Efeso Roma gobernaba. También vimos que en Esmirna había una fuerte influencia romana. Es porque Roma fue conquistando ciudades, pueblos. Donde Roma pasaba, Roma conquistaba, porque Roma tenía fuerza política. Y aparte tenían buenos guerreros, gladiadores, que eran dispuestos a matar a quien sea. Entonces los pueblos empezaron a rendirse y a postrarse ante Roma. También ocurre eso en los tiempos de Jesús. Acuérdense que Palestina en los tiempos de Jesús era gobernado por los romanos. Cuando Jesús llegó a predicar la palabra, la Biblia dice que existía, por ejemplo, el César, ¿no? Por eso de ahí viene la frase: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Eso dijo Jesús. César era el gobernador de Roma. Entonces
Jesús está diciendo: respeten los gobernadores, pero también respeten la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces la ciudad de Pérgamo estaba siendo gobernada por Roma en este tiempo. Roma era el imperio predominante. Casi todas las ciudades más conocidas del antiguo mundo fueron gobernadas por Roma. Amén. Entonces, algunos reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Ellos pensaban que Pérgamo se podía convertir en una ciudad de grandes estudiosos, de grande gente intelectual. ¿Por qué pensaban eso? Porque Pérgamo era una ciudad donde había muchos edificios y también tenían una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Se dice que en Pérgamo existían más de 20,000 rollos de escrituras, de conocimientos, de filosofía. Por lo tanto, era una ciudad del conocimiento. Y por eso pensaban los reyes antiguos convertirla a esta ciudad en una universidad para el mundo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de ahí viene el nombre Pérgamo, de pergaminos. Más de 200,000 pergaminos o rollos. Usted sabe que en ese tiempo no existían los libros así como ahora, que los podemos abrir, ¿no? Eran pergaminos de cueros de animales que se enrollaban, ¿sí? Y ahí la gente escribía, y esa escritura después con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en los libros que conocemos. Amén. De ahí viene el nombre Pérgamo, de pergamino, haciendo referencia a la gran biblioteca que ellos tenían dentro de su ciudad. Otra cosa que me llamó la atención y quise anotar es que había un imponente edificio para el dios Zeus de 36 por 34 metros. Era un edificio grande, imagínate, 36 metros de ancho por 34 de largo. Y en ese templo se adoraba al dios Zeus. Fue un templo que se levantó con gruesas columnas. Yo estuve viendo las ruinas de ese templo, porque existe todavía la ruina. Y las columnas, hermanos, sus machones eran de 2 metros de ancho. Y ellos levantaron ese templo que representa una lucha entre los gigantes dioses de la mitología griega. Entonces, esta ciudad tenía mucha influencia griega y romana, hermanos. Era muy difícil ser cristiano en Pérgamo, con tanta idolatría, con tanta mundanalidad de Roma, con tanta influencia griega. Los griegos son politeístas. Entonces adoraban a Zeus, a Afrodita, a todos los dioses griegos que usted conoce, Poseidón. Entonces, amados hermanos, era difícil ser cristiano. Y por eso que el mensaje de la iglesia de Pérgamo, Dios les dice: tú has guardado mi fe. Eso Dios le está hablando como algo positivo. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco tus obras. Quiero que vayas al versículo 12. Vamos a ir allí, 2:12 de Apocalipsis. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como hemos visto en todas las cartas de Apocalipsis, es la misma introducción. Dice: escribe al ángel de la iglesia, que puede representar el pastor o el anciano que está a cargo de la iglesia. Amén. Y luego, en el caso de Éfeso, se presentaba como el que tiene las 7 estrellas. En el caso de Esmirna, se presentaba como el primero y el postrero. Pero en este caso de la tercera iglesia, se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero, hermanos, que vamos al libro de Hebreos. Síganme allí rápido, libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si se da cuenta, la introducción de este libro está diciendo: escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién está dirigiendo la carta? El que tiene la espada aguda de 2 filos.
está haciendo referencia a la palabra. Pero si tú te das cuenta, quiero que bajes al versículo 16, Apocalipsis 2:16. Dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mí. Ahora repita eso, con la espada de mí. ¿Qué nos está enseñando entonces? Cuando está haciendo su presentación, él está diciendo: yo soy el autor de la Biblia, soy el que estoy hablando. Eso está diciendo. Yo soy el que ha dirigido la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, que la palabra, la espada corta, divide, separa, ¿cierto? Para eso se usa una espada, para cortar. Amén o no amén. El libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. En ese contexto, entonces, el Señor iba a usar la Biblia contra su propia iglesia. ¿Están escuchando? Porque Él está presentándose así. Está diciendo: el que tiene la espada de dos filos dice esto: arrepiéntete, pues si no vendré a ti contra ellos y pelearé con la espada, dice. O sea, hermanos, el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Pérgamo es un mensaje netamente bíblico. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una iglesia que no sabían diferenciar entre las falsas doctrinas y las doctrinas sanas, la sana doctrina. Y hermanos, esto me hace pensar que hoy día hay mucha gente cristiana, pero ni siquiera conocen la palabra de Dios, hermano. ¿Y a cuántos dicen amén? Yo veo que se abren iglesias por aquí, por allá, y no está mal, gloria a Dios que se abran iglesias. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces, hermano, las personas que predican ni siquiera conocen la palabra. Y por eso después se cae en el sectarismo, caemos en errores de doctrina. ¿Por qué caemos en errores de doctrina? Porque la palabra de Dios es una espada que va cortando todos los pensamientos sectarios, todas las doctrinas falsas, que va cortando de la iglesia todo lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, nosotros siempre, desde que hemos comenzado esta obra aquí en Cochabamba, y no solo en Cochabamba, nuestra obra, Misión Iglesia del Señor, se basa en eso. Somos una iglesia de sana doctrina y enseñamos harto la palabra, harto. El que quiere aprender acá, aprende. Yo conozco hermanos que son nuevos aquí en la fe, que después de un año ya los encuentro maduros. ¿Por qué? Porque han aprendido la palabra. La palabra la que te da fundamento, la palabra la que te hace crecer, la palabra la que va cortando las falsas enseñanzas que a veces creemos que son de Dios. ¿Amén o no amén? A veces creemos que todas las cosas que se hacen en la iglesia son de Dios. Por ejemplo, hace tiempo atrás me mandaron un video a mí donde en una iglesia cristiana de aquí de La Paz estaban bailando tincus, hermano. Caporales, diabladas. ¿Puede creer eso usted? Claro, a usted le llama la atención porque gracias a Dios nosotros no lo hacemos, pero para ellos es normal. Y habían dicho: vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro pastor. Se habían disfrazado de Frozen ahí, de Super Marios. En serio, hermano, esas chifladuras pasan en las iglesias. ¿Y por qué se permite todo? Porque no conocen la palabra. Porque falta profundizar la palabra de Dios. Por eso se permite todo. Se convierte en una iglesia permisiva, donde entra todo tipo de doctrina. Y al final he conocido pastores que ni siquiera les gusta enseñar a sus miembros ni corregirlos, porque dicen: se me va a ir de la iglesia y voy a perder el diezmo que me da. Yo he conocido pastores así. Y hermanos, hermanas, no interesa tener la iglesia llena. Yo siempre le digo a mi esposa: nosotros tenemos harta gente para la palabra que enseñamos, porque deberíamos tener menos. Para la palabra dura que damos deberíamos tener unos 20 nomás. Pero hermanos, es mejor tener calidad que cantidad. A veces otros se enfocan en decir: ya voy a tener 1000 personas, 2000. Pero ¿qué te sirve si los 2000 están caminando rumbo al infierno? La meta del pastor no es llenar la iglesia, sino llenar el cielo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria a Dios, aleluya.
Y entonces yo me doy cuenta que muchas iglesias carecen de falta de conocimiento, hermanos. Cuando la Biblia habla sobre los ministerios, dice: a unos constituyó Dios apóstoles, profetas, evangelistas, después constituyó pastores y maestros. Repita eso: pastores y... Es el único ministerio que va junto. Todos los pastores deben ser maestros de la palabra, porque si no, ¿qué pasto estamos dando a la gente? Viene una almita necesitada, viene alguien con el deseo de aprender, y a veces, hermano, yo he escuchado pastores que puro testimonio le cuentan. 1 hora y media de prédica, puro testimonio. Uy, eso está bien, el testimonio nos levanta, pero no edifica, no restaura tu fe. En los momentos difíciles no vas a depender de un testimonio, sino dependes de la palabra. Ella te fundamenta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale palmas de alabanza al que vive para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no podemos basar. He conocido también otras iglesias que son como los José de este tiempo. Puro sueño. Ay, pastor, te cuento que me he soñado y el otro, y yo me soñé esto, y puro sueño, hermano. Yo cuántas veces he tenido que cortar a veces eso. Yo creo que hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que también vienen de la carne. ¿Amén o no amén? Entonces, una vez vino una hermana y me dijo: pastor, quiero contarte 13 sueños. Si yo me puse a reír, le dije: ¿en qué momento duermes? ¿Toda la noche sueñas? 13 sueños, hermano. Y esos sueños de 1 hora y media, al final no entendí nada. Que Dios nos libre. Pero nuestra experiencia no puede basarse en sueños. Nuestra experiencia no puede basarse en todo lo que es la pura unción. Para eso está la palabra. Y la palabra nos fundamenta. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos fundamenta, hermanos. Ahora, ¿por qué te digo que es riesgoso vivir de puras experiencias? Porque de repente alguien puede decir, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. De repente alguien puede decir: pastor, yo tuve una visión. ¿Ya cuál fue tu visión? Que tengo que divorciarme de mi marido y casarme con ese hermano de allá. Y ustedes se ponen a reír, pero pasa en algunos lugares. Pasa. Yo cuántas veces como pastor he tenido que cortar cosas así. He tenido que cortar cosas así. Y entonces de repente, hermanos, Satanás se va aprovechando, y en las iglesias donde no hay conocimiento de la palabra, los pastores piensan que todo es de Dios. Ah, sí, hermana, tienes razón, y de repente meten la pata, hermanos. Y por eso muchas iglesias después son criticadas, juzgadas. ¿Por qué? Porque meten la pata, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea Dios, hermano. Entonces, cuando no hay conocimiento de la palabra, se caen en errores. Los dones son de Dios, la profecía, las visiones, los sueños, todo es de Dios. Yo quiero que tú no te hagas una idea y digas: el pastor no cree en los sueños. No, creemos. Somos pentecostales de corazón, pero también nos damos cuenta que hay falsos profetas y hay falsa gente que engaña. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando uno conoce verdaderamente la unción, el fuego de Dios, no es fácil que te engañen. Cuando conoces la palabra de Dios y estás fundamentado en la palabra, fácilmente no te engañan. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hace tiempo atrás, recuerdo que alguien me escribió y me dijo: pastor, salió una niña profetizando en el Face. Ya, ¿y qué pasó? Es que la niña dice que mañana va a llover un polvo negro y que nadie puede salir a la calle porque si tú absorbes el polvo te vas a morir. Eso. Y pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Qué pienso yo? Que hay falsos profetas, le dije. Que eso no es de Dios. Eso pienso yo. ¿Por qué? Porque si Dios va a declarar un juicio, Dios lo va a hacer saber primero a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y todo tiene su orden. Dentro de la iglesia hay pastores, hay líderes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermano, cuando usted reciba un sueño, una visión, una profecía, los primeros en saber si ese sueño, esa visión, esa profecía es para la iglesia,
los primeros que tienen que discernirla son los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros no sabemos discernir bien, como estamos recién aprendiendo los dones del Espíritu, y la alargamos. Una vez había una hermana que tuvo una revelación de sueño con el pastor. Y en su sueño le vio al pastor andando con otra mujer. Y como no le comentó primero al pastor, se paró un día sábado a la iglesia y dijo: hermanos, yo me he soñado que el pastor está andando con otra mujer. Hermano, media iglesia se ha ido. Se han retirado porque dijeron: el pastor está en adulterio. Media iglesia, así juzgó, así han juzgado por causa de ese sueño. ¿Y qué pasó después? Resulta de que la interpretación de ese sueño era que el pastor le estaba dando más importancia a la esposa que tenía, que era la iglesia, y estaba descuidando a su esposa y a sus hijos. Esa era la interpretación. Pero como a veces no conocemos el significado de las cosas por la palabra, llegamos y hacemos y podemos hasta herir a una persona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, tantas cosas que a veces aparecen. Por eso es importante conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días atrás, una hermana de acá de la iglesia me comentaba. Escúcheme bien, escúcheme bien. Una hermana de aquí de la iglesia me comentó y me dijo que su mamá asiste a otra congregación. En esa congregación se había levantado una profeta que había venido y les dijo: el Señor me ha dicho que todas las mujeres de pollera ya no tienen que usar pollera. Así les dijo. Y Dios me ha dicho que la trenza es del diablo, así que tienen que soltarse su cabello. Y la hermana me dice: yo había ido a visitar a mi mamá y la encuentro sin pollera, con vestido. Y la encuentro sin sus trenzas y todo desamarrado. Y le he dicho: mami, ¿qué te pasa? Tu pelo así está. ¿Qué te ha pasado? Le dice. Le dice: no, es que en mi iglesia ha venido una profeta que dijo que la trenza es del diablo y la pollera es del diablo. Imagínense las cosas que se caen, hermano, por no conocer la palabra. Yo digo: ¿dónde están los pastores ahí? Claro, como no conocen la Biblia, a todos dicen amén. ¿Amén o no amén? A todos dicen amén. Sí, debe ser, es de Dios. Sí, que Dios bendiga a esta profeta ungida. Y todas las hermanas vendiendo su pollera en Lavarrientos ahí por 50 pesos. Desamarrando su pelo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Si tú vienes con pollera, vienes con trenza, lo importante es que adores a Dios. Dios no se está fijando en que uno es de pollera y el otro es de falda. Dios se está fijando en tu corazón. Dios está viendo cómo tú le alabas, cómo tú le adoras, cómo tú te rindes a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces se caen esas chifladuras, hermano. Y usted dice: pastor, yo una vez conocí a un profeta que había dicho: Dios me mandó a que unja todo Cochabamba. Y se había alquilado una avioneta, hermano, 3 turriles de aceite ahí arriba de la avioneta para ungir Cochabamba. Y empezaron a botar aceite por todo Cochabamba. ¿Sabe lo que pasó? Peor, se derramó el diablo en los carnavales después. Dice: porque Dios me ha revelado, Dios me ha dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente dice: Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Yo creo que Dios puede revelarse a las vidas, pero a una vida que está en ayuno, a una vida que está en oración, a una vida que se somete a un pastor, que trabaja en obediencia, en orden, en sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente hay tanta gente desordenada. Dice: yo soy profeta y a mí solo Dios me manda y voy por allá y voy por acá y no me sujeto y hago lo que quiero. No es de Dios. No es de Dios, hermano. Porque una persona que es de Dios va a entender que la autoridad es algo espiritual. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades que han sido establecidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿el pastor ha sido establecido por el hombre o por Dios? ¿Quién le puso al pastor? ¿El hombre o Dios? Dios le puso. Entonces, si tú realmente tienes dones y quieres crecer, quieres desarrollarlos, siempre tienes que sujetarte a una autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Dale fuertes palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, aquí hace un tiempo atrás igual lo vieron así. Y empezaron un día, ¿sabe que estábamos en un día de ayuno? Y se levantó una y dijo, Dios me ha revelado que tenemos que ir a quemar ropas al río. Eso no es de Dios, le dije, hermano. ¿Qué te has comido anoche? Le dije. ¿Y sabe qué salieron diciendo? El pastor Sebastián no cree en las profecías. El pastor Sebastián no cree en el Espíritu Santo. Y yo me enteré de eso porque todo se sabe, ¿no ve? Y le fui a decir, le dije, hermana, no es que yo no crea en los sueños y en la profecía. Yo no creo en los falsos, le dije. Así en su cara, hermano. Y de ahí dejó de venir a la iglesia. Se fue a otra iglesia, hizo lo mismo, desorden. Después, ahora creo que anda en otro. Pero yo quiero ser sincero como pastor, porque estoy en este mensaje de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo cayó en apostasía porque los pastores no velaban por la doctrina. Entonces Dios nos está enseñando claramente que un pastor, un líder, tiene que velar por la doctrina. Y si vemos que algo es desorden, lo vamos a parar, lo vamos a frenar, porque somos una iglesia de sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea Dios. Y algunos pastores, para no perder las almas, dicen, ay, la dejaremos, ya va a entender. Se hacen a los buenitos, ¿no ven los pastores? Ya va a entender en el camino, dice. Y resulta que la otra nunca entiende. Peor se vuelve. Es como tener a Satanás ahí adentro de la iglesia. Rebelde. A su idea quiere hacer todo. En vez de ayudar a que la obra avance, te hace retroceder la obra. O sea, hay ese tipo de gente, hermanos. Y con toda claridad, yo como pastor de esta obra les digo, vamos a frenar cuando aparezcan estas situaciones. Aunque a la gente no le guste. Porque usted cree que a alguien le gusta que le agarre la oreja y le diga, hermana, ¿estás mal haciendo? No le gusta. Pero el que es de bendición va a soportar la disciplina. Va a soportar la enseñanza. El que realmente ama a Dios va a aguantar la llamada de atención. Va a aguantar que el pastor les riña. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no es de bendición, pues va a tener que salir, pues, hermano. Va a tener que salir. Por eso, en Pérgamo, Dios detectó que habían falsas enseñanzas que se estaban moviendo. Primero la doctrina de Balaam. Ya le voy a explicar de eso. Y después la doctrina de los nicolaitas. Hermano, es tan opuesto. En Pérgamo había tanta biblioteca, tanta información, pero los cristianos morían de conocimiento. Hasta los pastores morían de conocimiento. Por eso, hermano, es una responsabilidad. Los que predican aquí tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que leer la Biblia. Ya digan amén por lo menos. Están todos calladitos. Ya. No nos gusta que nos riñan, ¿no? Tenemos que estudiar, hermano. Yo he dedicado toda mi vida a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para cuidar a la iglesia. Para preservar bien la doctrina. Para conocer las cosas que son de Dios y las que no. Amén o no amén. Por eso dice la Biblia que ustedes deben conocer, dice, para que contiendan ardientemente por la fe. ¿Qué es contender? Es cuidar la iglesia. Tantas falsas doctrinas que están apareciendo ahora, hermano. No sé si tú has escuchado la doctrina de la prosperidad. En hartas iglesias, incluso aquí en Cochabamba, en hartas iglesias, hasta que tienen radio, se escucha eso. La doctrina de la prosperidad. ¿Qué te dicen ahí? Da 100 y Dios te va a dar 1000. Siembra y cosechas. Y si metes 1000, Dios te va a dar 10,000. Hermano, el otro día estaba escuchando en una radio que ya no siembran en bolivianos, sino en dólares. Yo dije, ¿cómo lo hará esta gente si dólar no hay en ni una parte? Siembra $100, mete 1000 al banco celestial y Dios te va a dar 10,000 y tu deuda se va a pagar y muela de oro te va a aparecer. Y así esas chifladuras, hermano. En plena radio de FM. Y que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero eso está entrando con fuerza.
¿Y sabes dónde la doctrina de la prosperidad es más fuerte? En los países donde hay pobreza, porque la gente quiere ser millonario. En África, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es fuerte. Todos los pastores son de prosperidad, la gran mayoría. Entonces cuesta mantenerse la sana doctrina cuando tu entorno está creyendo otra cosa. Y es difícil, hermano. Y de repente van a decir, esa iglesia es rara, ahí predican raro, ahí enseñan raro. No importa que nos vean de raro, pero vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Esa iglesia raritos son, como enseñan. Ese pastor es muy grave, terrible había sido. No importa. Yo no estoy para agradar a los hombres. Yo estoy para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú realmente amas la sana doctrina, vas a permanecer, vas a perseverar. Entonces, se habían entrado las falsas enseñanzas a Pérgamo, hermanos. Hermano, ¿cuántas falsas enseñanzas hoy día se meten a la iglesia? ¿O usted no ha visto eso que dicen, el pañuelo ungido, dice? Este es el pañuelo ungido. ¿Cuánto te cuesta? 50 bolivianos, porque está ungido. 50 bolivianos, a ver, para los que nos miran afuera, son como $7, ¿no? Ya, $7. $7 el pañuelo ungido. ¿Y qué vas a hacer con el pañuelo ungido? Pues cuando te suene la nariz así, ahí botas al diablo. Ahí te liberas. Ahí salen los demonios. Y eso enseñan en otras iglesias, hermano. Te venden hasta el aceite. Dicen, el aceite de la unción. Es que esto cayó de la barba de Aarón, te dicen. Y la gente, debe ser, ¿no? El aceite que vale 9 bolivianos en el mercado, un aceitito así, 10 pesos. 20 ml para que le eches a tu comida y lo unjas y tu comida sea ungida. Y hay gente que cree esas tonteras, hermano. Gente que cree esas tonteras. Y se agarran el aceite ungido y van ahí y lo hacen tomar al marido. A ver, toma. El otro más borracho, más caprichoso se vuelve. Porque el único que puede libertar la vida se llama Jesús. Seréis verdaderamente libres cuando el Hijo de Dios os libertare. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dales palmas de alabanza a Jesús. No son las estrategias, no son las cosas las que hacen la sanidad. Es Jesús el que hace. Él es el que liberta. ¿Cuántos dicen amén? Yo había escuchado una vez en una iglesia, hermano. Mire, tantas experiencias que tengo con esto. Por eso este mensaje me llegó mucho a mí. Una vez fuimos a hacer liberación a una casa. Había una chica endemoniada que había estado endemoniada casi 10 días. Habían ido pastores de todas las iglesias. No podían liberar. Hasta se habían traído testigos de Jehová, mormones, sacerdotes o arzobispos. Se habían traído a los israelitas, esos que se ponen esos de la secta peruana. Ahí los habían traído. Y dice que los israelitas se pusieron ahí a reprender y se pusieron ahí a hablar en hebreo. Y dijeron, vamos a hacer un ritual para que esta joven sea liberada. Y agarraron un pescado, lo sacrificaron vivo y las tripas las sacaron y empezaron a quemarla en la casa. Y cuando estaban haciendo todo el ritual, dice que el demonio se manifestó en la vida de la chica y le dijo, ustedes no pueden liberarme porque ustedes son míos. Yo los uso a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si no me cree, le llevo allá a esa casa y pregunte. Porque me quedan todos mirando raro. Y vino un pastor de otra iglesia a tocar la puerta de mi casa. Me dijo, pastor, necesito su ayuda. Necesito que usted nos ayude. Yo sé que ustedes son de sana doctrina. Dios los va a usar. Hay un caso ahí, una muchacha 10 días está ya endemoniada. Nadie puede liberar, pastor. Ni nosotros, me dijo el pastor. Le dije, pastor, nosotros vamos a entrar en oración. Porque no es con mi fuerza. Dios lo va a hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Estuvimos orando con el grupo de guerreros, hermanos. Éramos 4 guerreros en ese tiempo, que hermana Jacinta creo que fue igual, ¿no ven? Éramos 4 o 5 guerreros, no éramos más. Fuimos a esa casa, empezamos a reprender, empezamos a hacer liberación
2 días hemos estado guerreando y el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, mañana todos ayunamos y se corta la maldición. Hemos ayunado todos. Al segundo día fuimos a reprender, hermanos, el demonio salió. Nosotros vimos, hermanos, todos los hermanos guerreros que fuimos, vimos a esa muchacha como el demonio le levantaba de la cama y la hacía caer, le levantaba y la hacía caer. Nosotros vimos. Y ella hablaba en lengua satánica y escribía en un papel. Era terrible, hermanos. Pero ¿qué le quiero decir? Con la ayuda de Dios hemos vencido. Y ese hogar ha sido libre de todo tormento del diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuertes palmas de alabanza al Señor. Solo Cristo puede hacer esa obra. A Él sea toda la gloria, hermano. No para nosotros, somos simples pedazos de barro nosotros, en las manos de Dios. Amén. Entonces, hermano, a veces entra la falsa doctrina, mira. ¿Cómo eso? Te dicen, sacrifica un pescado para que seas libre. Y la gente empieza a poner su fe más en el pescado que en Dios. ¿No ven? Pues el pescado me va a liberar. La tripa del pescado me ha liberado. Otros ponen la fe en el aceite. El aceite me va a ungir. Quiero decirte que el único que puede ungir es el Señor. Él da la unción. De Él viene todo el conocimiento. De Él viene el poder. Él es Padre de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero esas doctrinas a veces se meten a la iglesia. ¿Y cuántas cosas más, hermano? Una vez escuché de uno con la escoba ungida. La escoba que tú compras, esa escoba lorito, 10 pesos más su pala. Esa estaban vendiendo a 100 bolivianos, hermano. Y la gente se lo compraba, la escoba ungida con la pala ungida. ¿Y para qué eso? Para que barras al diablo en tu casa. Entonces tú ahí vas barriendo y vas barriendo al diablo hasta que salga y lo echas fuera. Qué fácil estrategia, hermano. Porque eso no conlleva ayuno, no conlleva oración, no conlleva sacrificio. Es simplemente poner la vista en cosas ajenas. Pero si tú realmente quieres ser poderoso en Cristo, la única forma de ser poderoso es ayunando y orando. Eso funciona más que una pala ungida. Porque la unción no se va a la pala, ni se va al escobillón. La unción se va a tu vida. Y tú vas a ir caminando y los demonios van a ir huyendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuertes palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Después también vi otro, el agua ungida. Dice, esta agua es del río Jordán. Dice, ¿cuándo? Del Misicuni, no, hermano. No, pero del río Jordán. Y esa agua cuando tú lo tomes, te vas a sanar. ¿Usted ha visto esos testimonios que aparecen en la tele? Sí, pues estamos rodeados de doctrinas falsas, hermano. Y de repente tú, como no conoces esto, hasta tú puedes creer, ay, voy a ungir mi agua y me lo voy a tomar así. Listo, me he sanado. Peor gastritis te da con esa agua. De ahí te empieza a arder. Ay, parece que no me ha sanado. Pero la gente cree esas tonteras. Ponen su fe en el agua, en una piedra, en una escoba, en cualquier cosa. Eso se llama reliquialismo. Es una doctrina falsa. Inclusive en la antigüedad, quienes practicaban el reliquialismo era la Iglesia Católica, hacia el año 100 al 300 después de Cristo. ¿Y sabe lo que hacían? Vendían pedazos de la cruz de Cristo. ¿Y cuándo que la cruz de Cristo pudieron rescatarla? Eso es mentira. Pedazos de fósforo, ¿no ve? Eso lo ponían en un cuadrito ya, $5,000. Vendían peldaños de donde Jesús había pisado, $10,000, $20,000, $30,000 de la época. Eso era el reliquialismo. Y por eso la iglesia de Roma se hizo tanto dinero, porque vendían todo, hasta la salvación. Eso se llamaba las indulgencias. Tú tenías que comprar la salvación, o si no, no eras salvo. Y por eso en los años de Martín Lutero, hermanos, Martín Lutero se levantó y protestó contra eso. Dijo, aquí mi Biblia dice
que la salvación es por fe, no por pagar plata. Y ahí nació la iglesia evangélica, pues hermano. Nosotros creemos que la salvación es por fe, no por plata. Tanto le costó a Martín Lutero y a todo ese grupo salir y hacer una iglesia de sana doctrina, y ahora las iglesias evangélicas están volviendo a lo mismo, hermano. Están volviendo atrás, son herejes, apóstatas. Ya digan gloria a Dios, hermano. Este mensaje, yo les dije que estos 7 mensajes del Apocalipsis son fuertes. Es para gente con madurez. Amén. Tanto costó a la reforma, tanto costó crear una iglesia de sana doctrina como hoy día está, y después vuelven atrás, hermano. Yo he conocido iglesias evangélicas, concilios grandes, incluso de Bolivia, que están unidos con la iglesia católica en el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Son iglesias que han vuelto atrás y le han dado la mano al Papa de Roma y le han dicho, vamos a trabajar juntos. Y el Papa de Roma, ¿sabe lo que hace? Les financia dinero desde Roma a las iglesias evangélicas. Y si usted quiere saber cuáles son, después del culto se acerca y yo le voy a mandar la información. Pero hay iglesias grandes de Bolivia que son ecuménicas y que están trabajando con Roma. Entonces ellos dicen, todos los caminos llegan a Roma. Y entonces, ¿por qué Apocalipsis condena a la gran ramera? La gran ramera es la iglesia romana, que bebió el vino de los inocentes, mató a cuántas personas no se sometían a su doctrina. Y por eso en los tiempos finales, hermanos, Dios va a sacar a las personas escogidas de la iglesia católica. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice, huid de ella, pueblo mío. Quiere decir que Dios tiene pueblo en la iglesia católica. Porque hay gente que no adora santos, hay gente que ayunan, oran, que aman a Dios con todo su corazón, que se guardan de vicios, pero los tiempos finales sabe que es el mismo Dios el que va a sacar a ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué no podemos mezclar lo blanco con lo negro, el aceite con el agua? No se puede mezclar. Si hemos salido de eso, ya no podemos volver ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale fuertes palmas de alabanza al Señor, aleluya. Pero hay iglesias liberales hoy día que todos dicen, ay, no importa, Dios perdona, hermano. ¿Acaso vos tienes tejado de vidrio? ¿Acaso vos estás libre? ¿Acaso vos no te puede pasar? A vos también te puede pasar, ¿no? Entonces dale nomás, que predique el otro, que cante, que haga lo que quiera. Y ese es el problema, porque estará cantando para la gente, estará predicando para la gente, pero Dios no recibe eso. Y cuando tú cantas, cuando tú predicas, ¿qué es lo más importante? Que Dios lo reciba, que el cielo se abra y caiga la unción, que Dios ministre a su pueblo cuando cantamos, predicamos, oramos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es la importancia. Por eso la doctrina de Balaam es permitir todo dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios nos libre, hermanos. Dios nos cubra con su sangre, nos libre el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Balaam es un espíritu que sigue operando dentro de las iglesias. Quiero que vayas a 2 de Pedro 2:15, rápido, 2 de Pedro 2:15. Dice 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Sigue. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz del hombre, refrenó la locura del profeta. Ponme el 15 de nuevo. Han dejado el camino recto. Hermanos, hay iglesias donde ya no se predica la santidad. Amén o no amén. Ya no se predica el infierno. Dice, no, esos temas eran antes, hermano. Ya no se predica que Jesucristo vuelve, la segunda venida, el rapto de la iglesia. Eso no enseñan en otras iglesias. Solo es bendición, sanidad, prosperidad, liberación. Nada más. Esos son sus temas. Sanidad, prosperidad, liberación. Sanidad, prosperidad.
Basta de basura, hermano. Tenemos que aprender de nuestra fe. Tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso han dejado el camino recto. Le dicen a la gente, ven nomás como está, Dios te ama así tal cual. Tú puedes venir pecador. Cuando Jesús recibió a la mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? En ningún momento la condenó. Pero cuando él habló con ella, le dijo, ahora vete y no peques más. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Que venga el pecador y que siga pecando? No. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que cuando vienes a la iglesia te arrepientas y ya no sigas pecando y empieces a intentar hacer lo posible por vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuertes palmas de alabanza al que vive y reina para siempre. ¿Sabes lo que tienes que decir a esa gente que hace división, que son falsos profetas? Que el Señor los reprenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero estos blasfeman, de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Oh, y la Biblia es bien fuerte, ¿no ve? El pastor es fuerte para enseñar, pero la Biblia es peor, hermano. Dice que esos falsos profetas y falsos maestros son animales que no piensan. Qué fuerte, ¿no? Cualquiera puede decir, ya no voy a ser amigo del pastor Sebastián con semejante cosa. 11. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el pulcro en el error, por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabes cuál es el problema de estos? Que muchos abren iglesias por negocio. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Muchos abren iglesias por negocio. Están en una iglesia, dividen la iglesia. Ay, me voy, me hago mi propio ministerio. Claro, porque se van con gente que les diezma, les ofrenda y viven de eso. Y lo ven como un negocio, la iglesia. Una vez yo conocí a un pastor que cada vez decía, hermano, ofrendaremos para la radio, se nos cayó la antena. Todos los meses se le caía la antena. ¿En serio? Y los hermanos, ya vamos a ofrendar para la antena que se vuelva a levantar. Todos los meses se caía la antena. Y de repente una hermana dijo, parece que este pastor nos está timando, che. ¿Cómo se va a caer todos los meses la antena? Ya estabas aburrido de hacer levantar la antena, 12 meses. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Pero hoy día hay muchas iglesias donde se lucra con la fe. No, a esa gente no les interesa que tú vayas y aprendas y te vayas al cielo. Le interesa que tú pongas. Y cuídese de eso. Cuídese de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso yo prefiero enseñarle palabra dura, pero que usted se vaya al cielo. No importa que venga aquí a dar plata. Lo que importa es que usted, su vida sea salva y vaya al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado sea Dios. Por eso Judas decía, estos se han ido con Balaam. ¿Y quién es Balaam? Busca el beneficio propio. Por eso los pastores terminan permitiendo todo en la iglesia, porque ¿cómo le voy a decir eso a la hermana María? Si la María es la que más diezma. ¿Cómo le voy a decir que es una pecadora fornicaria si ella me da todos los meses 2,000 bolivianos en mi diezmo? Y hay pastores que se prefieren callar y aceptar el pecado. Y ahí está diciendo Judas, ¿qué dice? Son animales irracionales, no piensan. Porque simplemente les interesa su beneficio. No les interesa que esa alma sea salva. ¿Amén o no amén? A su nombre. ¿Quién vive? Y Dios nos va a medir por la palabra. A los pastores que van a llegar allá arriba, si es que llegan, les va a decir, ya mira, tú enseñaste esto y mira lo que dice aquí. Mira lo que está escrito aquí. Por la palabra vas a ser juzgado. Tú que le enseñabas a la gente que dando yo les iba a dar 50,000. A ver, muéstrame dónde. Así los va a confrontar Dios. Por eso dice aquí, en el 16, yo vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios.
Así que la confrontación va a ser directo con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que estudiar la palabra. ¿Amén o no amén? Cuando tú te subes a un auto a manejar, primera vez dice, no he leído la ley del tránsito, el librito ese de ley del tránsito, nada he leído. Y te subes y te pasas un rojo. Te hace parar un policía. Amigo, te has pasado un rojo. Multa. ¿Cuánto es la multa del rojo? 100, pero le doy 20. Nada. Ya, 100 pesos. Multa por pasarte el rojo. Amén o no amén. Multa por pasar el rojo. Y tú le dices, es que yo no sabía, oficial, va a disculpar. ¿Qué te va a decir él? Al momento que tú echas a andar el auto, le pones el cambio, tú ya deberías saber que eso no se puede hacer. Amén o no amén. Entonces cuando tú llegas a la presencia de Dios, es lo mismo. Dios te va a decir, tú tuviste tiempo de leer, tuviste tiempo de estudiar, tuviste tiempo para conocer la Biblia, pero no lo hiciste. Así que no me digas que no sabías. Por la palabra serás juzgado. Y tú vas a decir, pero yo no sé. Y Dios te va a decir, ¿qué me importa a mí? Yo te dejé mi palabra para que tú la leas. Yo te dejé mi palabra para que tú la estudies. Así que tu flojera no se va a avalar ahí arriba. Dios te va a confrontar con la espada de su boca. Con la espada de su boca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Por tanto, arrepiéntete, dice. O sea que hay oportunidad. Hay oportunidad. Y si tú dices, ay, me falta todavía conocer, tienes la oportunidad. Todos los lunes estamos haciendo seminario, aunque de oyente puedes venir. Estamos estudiando Apocalipsis ahora, hermano. Todo Apocalipsis, del 1 al 21, todo. Puedes venir a aprender, nadie te priva. Ay, es que el pastor me va a cobrar. No, puedes venir de oyente. Hay hermanos que vienen de oyente, escuchan y están aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que meterte en la palabra, porque Él va a venir con la espada de su boca a juzgar a su iglesia. Amén o no amén. A su nombre. ¿Quién vive? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Apocalipsis 20:12, rápido. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12, ¿lo tenemos? Y vi a muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros? ¿Sabes por qué la Biblia se llama Biblia? Porque viene del griego biblión, que significa biblioteca. 66 libros en un solo libro. Por eso se llama Biblia. ¿Amén? Serán abiertos los libros, plural, la Biblia, la palabra de Dios primero en el juicio. 2, y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese libro? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Está entendiendo ahora? ¿Cómo vas a ser juzgado? Por esta palabra. Así que si tú no la conoces, no es culpa de Dios, pero vas a ser juzgado por esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Primero aparece la Biblia. Los libros fueron abiertos, la Biblia. Y después el libro de la vida. Y dice, pero pastor, yo ya estoy inscrito en el libro de la vida. Ok, pero ahora tienes que practicar esta palabra. Amén o no amén. A su nombre sea la gloria, hermano. Aunque parezca duro este mensaje de Pérgamo, tómalo en esa noche. Y comprométete con Dios. A lo mejor dejé de leer la Biblia, ahora voy a estudiar más. Ahora me voy a comprometer, voy a aprender, voy a estudiar, voy a leer mi Biblia todos los días. No voy a tratar de faltarme a ni un culto porque acá el pastor está enseñando. Y hermano, cada mensaje que yo les traigo aquí son horas de preparación. Así que no deje pasar la oportunidad, estudie, aprenda, venga, conozca. Porque no se olvide que por este libro vamos a ser juzgados. Amén o no amén. A su nombre. Entonces,
Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Imagínate, hermano, qué privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición que Dios dice: por guardar la sana doctrina, yo te doy una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita voy a ponerte un nombre nuevo. Esto me hace pensar, con esto ya estoy terminando, me hace pensar en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a los hombres. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham y le cambió el nombre por Abraham, que significaba padre de naciones, de multitudes. ¿Amén o no amén? Yo me llamo Sebastián. ¿Qué nombre me irá a poner Dios? Es decir, Sebas. María, Mary. Pero Él te va a poner un nombre nuevo que tú no conoces ahora. Y en el cielo por ese nombre Él te va a llamar. ¿Sabes por qué? Porque Él dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también. Y va a preservar tu nombre y el de tu familia en el cielo. Ya vamos a llegar a estudiar eso, pero en el cielo vas a poder estar con tu familia y recordarte de ellos. Disfrutar con ellos, con los que han sido salvos. Y vas a tener un nuevo nombre, un nuevo apellido que Dios te va a poner si tú eres fiel a Dios. Si tú guardas la doctrina, si tú te dejas enseñar por la palabra, vas a tener un nombre nuevo y un lugar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús y ponte de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Ponte de pie. Papito Dios, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a guardar la sana doctrina. Aunque todos caminen, Señor, desviándose, aunque en este tiempo están apareciendo tantas falsas enseñanzas, falsos profetas, falsos maestros, tu iglesia debe prepararse en la palabra para rebatir, para conocer, para no dejar que entre las falsas enseñanzas a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quiero que en esta noche levantes tu mano y dile: Dios, ayúdame a conocer más. Ayúdame a conocer tu palabra. Ayúdame a esforzarme, a estudiar tu palabra, a conocerla más, para cuidarme de las falsas doctrinas, de Balaam, de los nicolaitas, todo lo que está entrando encubiertamente a la iglesia de hoy. Enséñame, Señor, a guardar tu palabra, a guardar la sana doctrina, a ser fiel en tu palabra. Aunque muchos caminen desviados, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdanos a ser fiel, Señor, a ti, a amar tu palabra, a practicarla, a ponerla por obra, a vivir en santidad, a predicar esta palabra aunque parezca fuerte, aunque parezca duro, a dar palabra, Señor, a dar un pasto fresco a tu iglesia. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por este mensaje tan bello, Señor. Tercera carta de Apocalipsis. Sin lugar a duda nos bendice, Señor. Es un mensaje para muchos pastores que están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Que tengan el cuidado de mantener la sana doctrina en su congregación, en nuestra obra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén y amén. Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.